Sebastián, ¿por qué tenemos que estar tan atentos a lo que es el accidente cerebrovascular y saber que rápidamente tenemos que concurrir? ¿Por qué? Por varios factores. Tal vez el más importante es porque tiene tratamiento. No hace demasiado tiempo que tiene tratamiento, hace un par de décadas, ¿no? Es decir, hasta ese momento era muy poco lo que podíamos hacer, pero hoy tiene tratamiento. ¿Y por qué tenemos que reaccionar rápidamente? Porque no podemos esperar. El accidente cerebrovascular, al igual que, como vos bien sabés, el infarto de miocardio, son urgencias médicas. Urgencia quiere decir que la oportunidad de tratamiento no es infinita en el tiempo, es de pocas horas. En general decimos que es 4 horas y media. Hoy por suerte estamos comenzando a tener algunas otras alternativas de tratamiento que extienden un poco esa ventana de tratamiento, pero sigue siendo una emergencia. Es decir, decimos que el tiempo es oro, que el tiempo es cerebro, que tenemos ahí un reloj que está corriendo y que de eso depende en gran parte la recuperación del paciente. Por eso es importante reconocerlo. Claudia Piñero, una escritora fantástica de la República Argentina, hace una descripción de lo que le pasó a ella y que es muy sutil, porque a veces no es que ese golpe te caes como le pasó a Roberto Bianchini, sino que a veces es muy sutil. A la persona que te está mirando o a la que te viene a ver, ¿qué tendríamos que estar atentos? ¿Qué todos tendríamos que estar atentos? Bueno, el accidente cerebrovascular tiene algunas particularidades. Siempre decimos que, a diferencia de ustedes, los cardiólogos, donde los infartos de miocardio son muy estereotipados, ¿no? Es una arteria coronaria que se tapa. En el cerebro las arterias se pueden tapar, se pueden romper, se pueden tapar las venas, que es el caso que vos te referís, donde la evolución es mucho más solapada, con dolor de cabeza, con una evolución que puede ser de varios días y que es bastante diferente al ACV clásico, que es como se dice en inglés, un stroke, ¿no? un golpe, una cosa muy súbita. Uno básicamente debe estar atento a cambios, ¿no? Que esos cambios pueden ser una dificultad para hablar, una dificultad para mover, como vos describías, una parte del cuerpo, una dificultad para ver, un mareo raro, un dolor de cabeza fuera de lo común. Es decir, que siempre es mejor pecar de exceso en la sospecha que pensar que es algo pasajero y que tal vez dormimos de ese lado y por eso no podemos mover el brazo. Seba, mira, quiero que vos en casa le saques una foto a la televisión que tenés enfrente de esta placa que yo te voy a poner, que son síntomas, es una regla mnemotécnica, que algunos la usan, otros no, pero yo creo que vos le saques una foto y si tenés 60, 70, que la tengas presente, ¿no? Es una regla como para después decir, bueno, estos son los síntomas que puedo tener. ¿Sacaste la foto? Tenela, porque es importante tenerla. Pero no asustarse, no asustarse. No asustarse y como bien decía esa placa, una de las cosas fundamentales es buscar asistencia médica rápida. Y en esto tenemos un rol los médicos y las instituciones también, porque hoy muchas instituciones médicas están sobrecargadas, entonces un paciente llega a la guardia y por ahí tiene que esperar 4 horas en la guardia hasta que lo atiendan, y por ahí en ese rato perdió su oportunidad de tratamiento. Tanto es así que hoy en muchos lugares en nuestra institución el triage, si el paciente dice yo creo que puedo tener una ACV, saltea cualquier triage, cualquier paso que se deba hacer. Hay hospitales, yo lo he visto en Brasil, donde hay un tótem donde el paciente que llega a la guardia dice vengo por una receta, vengo porque tengo tos, vengo porque tengo fiebre, y hay un ítem que es creo que puedo tener una ACV. Y eso hace que saltee todas las colas. Entonces, esa búsqueda de consulta y de ayuda temprana es fundamental. Y eso implica no solo a los pacientes, sino a las instituciones. Vamos, como es tele, vamos a repetir los síntomas, que a mí me parece muy importante. Ahí lo pusimos otra vez. Vamos a poner, ahí tenés, debilidad del brazo, pérdida de visión. ¿Pérdida de visión es frecuente? Es frecuente porque el ACV es una lesión en una zona del cerebro.
Estos síntomas, ¿por qué aparecen estos síntomas? Porque depende de la zona del cerebro que esté involucrada. Si es la zona del movimiento, la persona va a tener debilidad. Si es la zona de la vista, que es la zona occipital, posterior del cerebro, lo que se va a dar es una pérdida de visión. Si es la zona del lenguaje, va a perder el habla. Si hay un derrame, es decir, en la mayoría de los ACV hemorrágicos dan dolor de cabeza porque la sangre se vuelca e irrita y duele, y si se da en zonas más bajas del cerebro, donde está el cerebelo, los órganos del equilibrio, da esos síntomas que veíamos ahí de vértigo e inestabilidad. Es decir, que depende mucho la zona del cerebro que esté afectada. Vos estás en el consultorio y te llega alguien con un dolor enorme de cabeza. ¿Qué preferís? Es una pregunta complicada. ¿Que sea algo hemorrágico porque vas a hacer algo o que sea algo isquémico que te cuesta un poco más? A ver, vamos a explicar. Hemorrágico, se te rompe un vaso y esto es como si se te rompe acá, la sangre es un hematoma. Pero si se te rompe acá adentro, no puede salir porque esto es como una caja fija, ¿no? Y si se te tapa un vaso, se infarta parte del cerebro. ¿Qué es lo que vos decís? Ojalá tenga esto. Ojalá no sea una ACV en general, digo, ojalá sea un dolor de cabeza por una migraña o por otra cosa, pero cuando es una ACV es difícil decir que prefiere uno. No, yo te lo digo, preferí, no, pero... No, te lo digo esto porque... La terapéutica igual es más fácil, para decirte lo mejor. Hoy estamos más organizados en la terapéutica del ACV isquémico. Yo prefiero un pequeño ACV hemorrágico a un gran ACV isquémico y viceversa, ¿no? El tamaño, la magnitud del ACV es lo que determina muchas veces Antes de ir a Vero, te quiero hacer una pregunta. Se me tapa una arteria. ¿Qué se hace ahora? Porque yo en el corazón sé que le pongo un stent, le hago un bypass. ¿Qué se hace en la cabeza? Bueno, nosotros venimos siempre atrás de los cardiólogos, ¿no? Hemos venido aprendiendo de los cardiólogos durante mucho tiempo. Lo que decíamos al principio que se hace ya desde el año 95-96 es utilizar medicamentos que disuelven los coágulos, se llaman fibrinolíticos. En Argentina hay uno solo que se usa, que se llama RTPA. Esos se dan por vena. Desde hace unos años sabemos que si podemos documentar la arteria que está tapada con imágenes, con estudios diagnósticos, hoy por suerte se pueden usar estudios no invasivos y ver muy bien las arterias. Si podemos ver una arteria tapada, hoy se puede llegar, como hacen los cardiólogos, con un cateterismo, se llega hasta el lugar donde está el coágulo que obstruye la arteria y ese coágulo se puede aspirar. Se aspira. Se usa un stent del tipo de lo que usan los cardiólogos, pero en lugar de dejarse puesto, el stent se vuelve a cerrar y se pesca o captura el coágulo y se retira del cuerpo. ¿Eso lo puedes empujar? En realidad lo que uno hace es traérselo, no empujarlo hacia claro. Hay un riesgo en empujarlo, riesgo, ¿no? Por supuesto, pero en buenas manos hoy se logran resultados magníficos con Vero. eso. Tengo dos preguntas para hacerles. Me pregunto primero qué puede hacer uno, ¿no? Si nota que alguien está teniendo alguno de estos síntomas y puede ser una ACV. Digo, ¿hay algo que no puede hacer, no sé, acostarlo, poner las piernas para arriba, además de llamar, ¿no? Digo, ¿pero hay algo inmediato que se puede hacer? Lo más inmediato que uno puede y debe hacer es trasladar a esa persona, es decir, que esa persona sea rápidamente trasladada. Si uno no está seguro de si la ambulancia va a llegar o si no tiene ahí a mano un número de una ambulancia, tal vez lo mejor es subir a esa persona a un auto y llevarla hasta una sala de emergencias. No, eso es lo mejor, nada en el lugar. ¿Le doy una aspirina? No, porque no sabemos si es hemorrágico, ¿no? Entonces, hasta que no tenemos imágenes, clínicamente es muy difícil hacer la diferencia entre que sea una hemorragia o un infarto o una isquemia. Entonces, la aspirina, en teoría, si fuera una hemorragia, puede causar daño, ¿no? Pero hay una estadística, digamos, esto se da de manera más frecuente en hombres, en mujeres. ¿Hay una edad, digamos, en la que se entra en riesgo? Buena pregunta. Esta es una enfermedad de todos, tanto de hombres como de mujeres. Es un poco más prevalente en hombres, un poco más, no demasiado, pero tal vez sea más grave y con mayor mortalidad en las mujeres. En cuanto a la edad, sí, es una enfermedad que aumenta claramente su incidencia con el paso del tiempo, es decir, la incidencia se duplica
cada década después de los 50 años. Es decir, que es una enfermedad mucho más frecuente en la gente añosa, pero como decíamos hoy al principio, también se da en la gente joven. Tenés una oportunidad enorme de ver a Sebastián Amerizo acá en tele, que es fantástico que estés con nosotros. Sebastián, yo no quiero tener una ACV. ¿Qué hago? Es muy fácil. El 80-90% de los ACV responden o se dan en el contexto de los factores de riesgo tradicionales, que son los mismos que ven ustedes los cardiólogos. La hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, es decir, el azúcar elevado en la sangre, el tabaquismo, el sedentarismo. Eso explica casi el 90% de los ACV. Estas 4 o 5 condiciones son muy fáciles de detectar, extremadamente fáciles y hasta te diría baratas de detectar, y son todas controlables. La presión se puede controlar, el colesterol se puede disminuir, la diabetes se puede controlar y el tabaquismo se puede abandonar. Te voy a hacer una pregunta que... Tengo un familiar que tuvo un aneurisma cerebral. ¿Tengo alta probabilidad de tener un aneurisma cerebral? Ahí juegan muchos factores de economía sanitaria, diríamos. ¿Por qué digo esto? Si uno dijera que es verdad que hay un porcentaje de los aneurismas que tienen un componente genético y que por lo tanto puede haber familiares directos que los tengan, ¿en qué momento uno dice, bueno, una persona con un aneurisma debemos chequear al resto de la familia? Hoy el consenso que hay a nivel mundial es que si hay 2 personas en la familia, uno ahí debería estudiar al resto. Pero si hay uno solo, los estudios de costo-efectividad pero no te quedás tranquilo ni ahí. Sí, yo te diría que en general nosotros esto lo discutimos con la familia, con el paciente, claro. y si existen dudas, hay gente que no quiere. Que por ahí no quiere estudiarse porque tiene temor, por diferentes motivos, pero si existen dudas, en general estudiamos a los familiares de primer grado, ya sea para arriba, para abajo, a los costados. Los cardiólogos hacemos mucho hincapié, cuando yo te digo aprendí a tomarte el pulso, porque una de las cosas que sabemos es que si tenés una arritmia después de los 60, ¿te acordás que te expliqué las 2 aurículas, los 2 ventrículos abajo? Cuando la parte superior del corazón, que son los 2 departamentos de arriba, tiemblan, no laten, se forman coágulos y es la fibrilación auricular, que vos debes haber visto muchos pacientes que tienen fibrilación auricular con accidente cerebrovascular. Sí, es una de las causas hoy más comunes, incluso es una de las causas que sí ha ido en aumento, muy posiblemente relacionado al envejecimiento de la población. Claro. La fibrilación auricular se da más en gente añosa. Cuando aparece esto que vos explicabas, hace que se formen coágulos en la pared del corazón y muchas veces ese coágulo es lo que se desprende y veíamos ahí que viaja hasta el cerebro y termina obstruyendo, ¿no? Si tenés que dar un mensaje al que tuvo un accidente cerebrovascular y que está rehabilitándose, la rehabilitación es muy importante. Sí, 2 mensajes. Uno es que siempre le decimos a los pacientes, esto no es como el sarampión, que si uno lo tuvo una vez no lo va a volver a tener. El accidente cerebrovascular se puede repetir. Entonces, que uno lo haya sufrido una vez implica tal vez reforzar las estrategias de prevención para que no se repita, porque en general cuando se repite puede ser más grave, puede agregar secuelas. Y la rehabilitación es fundamental. En cualquier momento, si uno no la ha comenzado o si se cansó, se aburrió y la dejó, siempre se pueden lograr cosas. Hoy hay técnicas de rehabilitación muy sofisticadas que logran cosas muy importantes. Lamentablemente todavía no tenemos medicamentos que ayuden a esa rehabilitación, pero las técnicas con kinesiología, con fonoaudiología, incluso ahora con muchas de las técnicas más sofisticadas, donde la robótica y demás juegan un rol, se logran cosas enormes, ¿no? Y la gente puede realmente volver a mucha de su funcionalidad previa. Sebastián, un lujo. Te agradezco un montón. 2 cosas te agradezco. La cantidad de pacientes que me atendiste, que te envié, que para mí es muy importante cuando vos tenés a alguien de confianza poder derivar en una situación que es extrema, porque cuando vos tenés pacientes que tienen un accidente cerebrovascular y tienen secuelas o ese momento que están internados,
Siempre he tenido tu mano derecha para ayudarme en los últimos 35 años. Es un gusto. Es un placer. Un lujo tenerte acá. Bueno, y felicitaciones por este programa también. No, gracias a vos. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros.